Colombianos, presidente Petro entrega 494 hectáreas de tierras a familias campesinas en Aguachica. En un esfuerzo por avanzar en la reforma agraria y mejorar las condiciones de vida de los campesinos colombianos, el presidente Gustavo Petro entregó hoy 494 hectáreas de tierra fértil a varias familias en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. En ese momento quiero invitar al señor presidente de la República y a los beneficiarios a pasar al frente para que se haga la entrega de manera simbólica de la tierra del país, que pasa a manos del gobierno a la comunidad. Esto es un símbolo de reparación y de saldar esas deudas históricas con el único propósito de democratizar el acceso a la tierra a todos los beneficiarios. Yo quiero que en este momento les demos un fuerte aplauso a nuestro presidente, a los beneficiarios, al director de la ANT, a nuestra ministra, a nuestra gobernadora y por supuesto a nuestro alcalde Víctor Roqueme. Son muy pero muy buenas las noticias que tenemos en la tarde de hoy. A los medios de comunicación decirles que llegó el momento de la foto oficial. Allí está nuestro presidente haciendo la entrega simbólica de las tierras del país, que hoy pasan a manos de la comunidad. Un aplauso, por favor. En ese momento nuestro presidente se merece todo nuestro elogio. El evento, celebrado en un ambiente de entusiasmo y esperanza, reunió a líderes comunitarios, autoridades locales y nacionales, así como a numerosas familias campesinas que han luchado durante años por el acceso a la tierra. Durante su discurso, el presidente Petro subrayó la importancia de esta medida para promover la justicia social y económica en las zonas rurales del país. La entrega de estas tierras no solo representa un acto de justicia histórica, sino también una oportunidad para que nuestras familias campesinas puedan desarrollar proyectos productivos y mejorar su calidad de vida, afirmó el mandatario. Nuestro gobierno está comprometido con la redistribución de tierras como un pilar fundamental para construir un país más equitativo y próspero. Esta mañana me puse a escribir ahí un poco retraído de los problemas cotidianos de la presidencia que anegan, a veces hacen que no se concentra en lo importante, ese juego periodístico de tratar de atacar al alcalde como la pulga todo el tiempo, de atacar al presidente todo el tiempo para que el presidente no piense, para que no tenga tiempo de actuar, para que las reformas no se hagan, para que se detenga el cambio. Trampa en la que no caigo. Y entonces me concentré un poco en escribir sobre lo que estaba pasando en el país. El presidente Gustavo Petro ha afirmado que no tiene intención de buscar la reelección. Ha reiterado su compromiso de cumplir con su mandato actual sin extender su tiempo en el poder más allá del periodo establecido por la Constitución, pero enfatiza que su enfoque está en implementar sus políticas y programas dentro del tiempo que le corresponde gobernar, respetando los principios democráticos y la alternancia en el poder. Ese debate, que si me reelijo o no me reelijo, nunca he dicho que me voy a reelegir. Ni antes, ni después, ni ahora. Nunca ha sonado una frase mía que diga eso. Y sin embargo, todos los días la prensa vive repitiendo como si yo dijera eso. Es que el problema no es la reelección, olvidémonos de eso. En México, el gobierno progresista no se reeligió con el mismo nombre del presidente López Obrador, sino de una combatiente social como Claudia, que entre otras fue ayudante del M-19 en México. Y ella
sigue un proceso. ¿Qué fue lo que se reeligió? La idea, el proyecto político, el proyecto de construir un México democrático, justo, socialmente progresista, que le pueda hablar al mundo con dignidad. Eso es lo que queremos reelegir en Colombia. Y tenemos que hablarlo a carta blanca, no hay por qué ocultarlo, no tenemos de qué avergonzarnos. En su alocución, el presidente Gustavo Petro afirmó que el expresidente Iván Duque había solicitado a todas las fuerzas políticas tradicionales de Colombia formar una gran alianza en su contra. Según Petro, Duque intentó movilizar a los partidos y líderes tradicionales para consolidar un frente opositor que frenara las políticas y reformas propuestas por su gobierno. Esta declaración subraya la percepción de Petro sobre la resistencia y oposición organizada que enfrenta por parte del establecimiento político colombiano. Dice Duque esta mañana que invita a todas sus fuerzas tradicionales de la política colombiana a hacer una gran alianza contra Petro. ¿Será contra el progresismo? Yo dije ahí, están asustados. Porque si tienen que juntarse todos contra mí, ¿será porque algo bueno estamos haciendo? ¿Será porque tenemos aquí una importancia? Gustavo Petro expresó su preocupación por el retorno al poder de aquellos grupos o fuerzas que históricamente llenaron de sangre al territorio colombiano. En su declaración, Petro recordó los tiempos oscuros del conflicto armado que afectó al país durante décadas, con el objetivo de advertir sobre los peligros de permitir que esos actores vuelvan a tener influencia en la política y sociedad colombiana. Su mensaje subraya la necesidad de mantener la paz, estabilidad y el compromiso del gobierno para prevenir que se repitan los horrores del pasado. Podemos continuar con acierto un gobierno hacia el siglo XXI y no permitir que los que llenaron de sangre este país y estas tierras vuelvan al poder. No pueden volver, porque van a hacer lo mismo y peor. Lo mismo y peor, y eso no se les puede permitir. Esa distancia entonces entre la realidad y el imaginario que quieren crear, aquí también se tiene, digamos, que desnudar. Desnudar. No, lo que no están teniendo miedo es de que yo quiera reelegirme. Ellos saben que no. Echan ese cuento a ver si logran juntar las personas que se asustan, que se dejan engañar, a ver si tienen de nuevo otro chance. Pero no, ellos tienen miedo de otra cosa. Ellos tienen miedo del cambio. No es la reelección, es el cambio lo que los aterra. Gustavo Petro, prominente en Colombia, ha criticado fuertemente el desarrollo político del país durante las décadas pasadas. En su declaración, Petro sostiene que durante los tiempos de conflicto, Colombia debía haber establecido un Estado social de derecho. Este concepto se refiere a un sistema político y legal en el cual se garantiza la justicia social, el bienestar de los ciudadanos y se promueven los derechos humanos y la igualdad mediante políticas públicas inclusivas y redistributivas. Sin embargo, Petro argumenta que en lugar de eso se construyó un gobierno neoliberal y paramilitar. El término neoliberal se utiliza aquí para describir una política económica que favorece la reducción del gasto público, la desregularización, la privatización y una mayor confianza en el mercado libre. Según Petro, estas políticas favorecieron a las élites económicas a expensas de las clases trabajadoras y marginadas.
Al calificar al gobierno como paramilitar, Petro señala la presunta complicidad o inacción del Estado frente a grupos paramilitares que han sido responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzosas, desplazamientos forzosos y otras formas de violencia. Estos grupos han operado en varias regiones del país, a menudo en connivencia con ciertos sectores de las fuerzas de seguridad o autoridades locales. La frase untado de polvo blanco es una referencia explícita al narcotráfico. Petro acusa al gobierno de la época de tener vínculos con el narcotráfico, implicando que algunos funcionarios estuvieron involucrados en el comercio de drogas o beneficiándose de él de alguna manera. Finalmente, Petro denuncia que estos gobiernos hicieron negocios con el erario público, es decir, se acusa a los funcionarios de corrupción, malversación de fondos públicos y enriquecimiento personal a costa del bienestar del país. En resumen, Gustavo Petro critica el rumbo que tomó Colombia en términos de política y gobernanza, sugiriendo que se perdió una oportunidad para construir un Estado que priorizara la justicia social y los derechos humanos, optando en cambio por un modelo que perpetuó la desigualdad, la violencia y la corrupción. Que debía construirse en Colombia un Estado social de derecho. Y de nuevo incumplieron. No construyeron un Estado social de derecho, construyeron un gobierno neoliberal y paramilitarizado de sangre, haciendo dineros y negocios con el erario público, con el erario. Se dedicaron a robar plata. Se dedicaron a hacer de la salud, de las pensiones, negocios de banqueros. ¿Qué campesino tiene hoy una pensión en Colombia? En estos lugares remotos de cualquier lado del país, si alguien se enferma, ¿cuál EPS lo lleva al hospital? ¿Lo atiende correctamente? Esa plata se va a engordar unas personas que hoy quieren derribar este gobierno. En vez de Estado social de derecho que dice y ordena la Constitución del 91, ordena que el trabajador agrario tenga acceso a la propiedad de la tierra, ordena una reforma agraria. Hoy no existe. Y esa distancia entre la orden en las palabras de la máxima ley de la República y la realidad se llama incumplimiento. Incumplen. Volvieron a firmar otra paz con la FARC en el año 2016. El presidente Gustavo Petro en su discurso hizo una crítica contundente a los gobiernos anteriores en Colombia, acusándolos de no haber comprometido verdaderamente con el proceso de paz con las FARC. Petro sugirió que incluso antes de que los acuerdos de paz fueran totalmente implementados, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez estaba supuestamente preparando maniobras legales para arrestar a los excombatientes por narcotráfico. Esta declaración se enmarca en un contexto de confianza y polarización en torno al proceso de paz. Los acuerdos de paz firmados en 2016 tenían como objetivo poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado. Sin embargo, han sido objeto de controversia y debate en cuanto a su implementación y efectividad. Petro insinuó que la Fiscalía, bajo la dirección de Martínez, tenía una agenda oculta para sabotear el proceso de paz al enfocarse en posibles delitos de narcotráfico cometidos por los desmovilizados, en lugar de permitir una reintegración plena y efectiva.
La acusación de Petro resalta la percepción de que algunos sectores del gobierno y del sistema judicial no estaban completamente comprometidos con la reconciliación y la justicia transicional, sino que más bien buscaban perpetuar el conflicto y la criminalización de los excombatientes. No habían acabado de firmar la paz y ya el fiscal Néstor Humberto Martínez estaba organizando la trampa para coger presos por narcotraficantes a los que habían firmado la paz. Los hicieron ir a las montañas. Mal de ellos que no fueron capaces de resistir mentalmente la paz y se fueron. Y allá al otro lado de la frontera los asesinaron desde aquí, lo cual es un crimen que ninguna fiscalía ha investigado, porque la fiscalía fue la que organizó el proceso a través de su cúpula, la cúpula del señor Néstor Humberto Martínez. Trampa, incumplimiento, otra vez. Y hoy los señores del ELN allá en Caracas firman un primer acuerdo balbuciante, con el debido respeto. Algunos ni se lo creen, pero se lee el texto, no dice más, sino que hay que hacer unos cambios en la economía, en la sociedad y en el Estado. Y ya se levanta todos los gremios o parte de esos gremios, y ya se levantan las voces de los adictos al poder y la violencia, decir que eso no puede ser, que como la paz implica cambios. Es lo que acaba de debatirse cuando yo dije que había que convocar el poder constituyente. ¿Cómo así, dicen? ¿Cómo va a convocar el poder constituyente? Aquí no se necesitan cambios, dicen. Pues la única manera de mantener la violencia y profundizarla es no haciendo cambios, es dejando las cosas como están. A ellos les sirve, porque es que gracias a eso monopolizan la contratación pública, gracias a eso se llevan el presupuesto al bolsillo, o si no, que es Thomas Angret, por ejemplo, que algún periodista, verdaderamente periodista, debería investigar. ¿Y quiénes la dirigen? ¿Acaso no la dirigen dirigentes políticos de Colombia? La misma empresa que hacía los escrutinios de elecciones, ganándose un billetal. ¿Y qué pasó con esta carretera que pasa por aquí cerca? ¿No se la robaron? ¿Y los sobornos no fueron a dar a los partidos políticos tradicionales por 50 millones de dólares? ¿Dónde está la investigación? Y cualquier otra cantidad de hechos que hoy podríamos... El superintendente de salud dio una rueda de prensa esta mañana, sobre un solo hecho. La declaración del presidente Gustavo Petro se centra en la transformación del Instituto de Seguros Sociales. En la nueva EPS, una entidad fundada por la familia de Vargas Lleras, Petro señala que durante el proceso de cambio se acumularon deudas considerables, específicamente facturas impagas que ascienden a 5 billones de pesos correspondientes a servicios prestados por hospital y clínicas. Según Petro, estas instituciones de salud quedaron en quiebra debido a la falta de pago, a pesar de que el Estado había estado transfiriendo fondos continuamente a la nueva EPS. Este alegato sugiere una posible malversación de los recursos asignados para los pagos a los proveedores de servicios de salud, lo que resultó en la acumulación de deudas y en la crisis financiera de los hospitales y clínicas afectadas. La nueva EPS, que fundó la familia Vargas Lleras desde el poder, transformando el Instituto de Seguros Sociales en esa EPS, resulta que había escondido en las gavetas facturas que no ha pagado
por 5 billones de pesos. Hospitales y clínicas quebradas porque no les pagaron, mientras el Estado giraba la plata uno tras otro peso. ¿A dónde se fue a parar la plata, señores Vargalleras? ¿Por qué la nueva EPS está quebrada definitivamente? ¿Por qué enterraron el Instituto de Seguros Sociales de Colombia de esa manera para hacer negocios particulares? Respuestas que tendrán que darle al pueblo, pero que solo nos demuestran que el incumplimiento a la paz tiene una razón y una lógica. Y es que unas familias de hereditarios del poder quieren mantenerse ordeñando el Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Por eso les caigo tan mal, porque no pertenezco a esas familias y no me interesa hacer lo que hacen esas familias. No me interesa. Me interesa que se aplique la Constitución del 91 y que se cumpla la palabra. No saldremos de la violencia si se hace acuerdos y el Estado incumple y la politiquería incumple la palabra, porque de nuevo habrá violencia. ¿Por qué hay nuevas violencias en el campo hoy, en los mismos territorios? No es porque Petro creó esas organizaciones, ya estaban, nos toca lidiar con ellas. Es porque incumplieron la paz. La responsabilidad está en otras miradas, en otras cabezas. Uno de esos incumplimientos fundamentales es la reforma agraria. Primer punto del acuerdo de paz del 2016, pero ya estaba escrito en el artículo de la Constitución Nacional que ordenaba el acceso a la propiedad, derivado del proceso de paz con el M-19 y de la voluntad popular constituyente. Porque fue el poder constituyente el que hizo la Constitución que hoy nos rige. Igual que citado fue el poder constituyente el que terminó diciéndole no a los primeros acuerdos de paz en un acto terrible de la sociedad colombiana que yo llamaría el suicidio. Y fue a través de reconocer ese error que el mismo poder constituyente eligió a Petro presidente para que se pudiera construir por fin la paz en Colombia. Ahora se asustan del poder constituyente. Nosotros somos el gobierno del pueblo. Nos interesa ser el gobierno del pueblo. No nos interesa más. Y por tanto, cada segundo, cada instante de este gobierno tiene que dedicarse al pueblo de Colombia, para que se pueda entender y entrar a una era de la vida, a una era de la paz, a la que nosotros llamamos la potencia de la vida, Colombia, país de la belleza. Gracias por haberme escuchado y muy amables. Muchísimas gracias al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.